Mil mensajes. Hoy estamos con el número 739 y en este número encontramos algo que nos dice cautela ante el poder, que también podría ser muy bien interpretado como cautela ante los poderosos. Y realmente este es un mensaje que debemos analizar con cierta profundidad, yo diría con cierto cuidado, porque el poder, ese mecanismo tan importante, tan presente en todas nuestras vidas, tanto que yo lo coloco junto con la información, el poder, por supuesto, van a constituir elementos fundamentales que yo diría que son casi instintivos en todos los seres vivos. Todos los seres vivos buscan información para sobrevivir, buscan poder, buscan ejercicio del poder. Y esto hace que nosotros conceptuemos el poder como la capacidad para hacer lo que realmente se requiere o se desea y para no hacer lo que no se quiere o no se desea o no se requiere o no se desea, pero que también está en la otra parte, en la parte que sale de la propia personalidad o individualidad, sale también como la capacidad que se tiene para prescribir, para mandar lo que uno requiere o desea, ya sea para el bien de todos o el bien específico de uno, o inclusive para el bien de los demás, en detrimento de lo que significaría para el bien propio, pero también para prohibir, impedir que el otro haga o que los otros hagan lo que requieren o desean, también con toda la gran cantidad de objetivos que se pueden derivar y que hace entonces que el poder realmente sea una realidad muy, muy importante, generalmente, a mi juicio, poco conocida, porque hay cierto temor ante el poder, que es realmente lo que queremos hoy, pero ¿qué significa que este cuidado no debe ser paralizarse ante el poder? Porque para nosotros es diferente y eso inclusive queremos hacer una pequeña reflexión al respecto, no es lo mismo el miedo que la cautela. Y como nos habla de cautela, esto realmente significa tener cuidado. Y esto nos lleva a otro concepto que diría también y pegaría muy bien en esto, en esta lectura, que puede ser muy sencilla en comprensión, pero muy profunda y en áreas y realmente muy extensa, porque asociamos también un concepto que generalmente la gente no lo usa en este criterio, pero es un criterio muy importante que es la prudencia. Y la prudencia, en este caso, sería tener prudencia con el poder. Y fíjense lo que es prudencia, al menos en sus orígenes, que nos dicen muchas cosas y que realmente creo que es una palabra que, aunque se ve como cautela, significa, y creo que hay muy pocas palabras en el idioma castellano que nos pueden indicar que la prudencia es saber diferenciar lo que es conveniente de lo que no es conveniente. Es como el criterio, es lo específico y cuando le decimos a un hijo o a una persona que amamos mucho, ten prudencia, lo más probable es que le estemos diciendo, ten criterio, ojalá tengas el criterio para diferenciar lo que conviene de lo que no conviene, de lo positivo de lo negativo, de toda una serie de elementos que van más allá de esta discusión. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener cautela ante el poder, cautela ante el poderoso, en el fondo es tener también mucha prudencia ante lo que puede ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el poder tiene muchas cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Por ejemplo, la mayoría de las personalidades que tienen poder y que sobre todo tienen un poder muy grande y lo tienen en forma repentina, lo que puede pasar individualmente, inclusive colectivamente algunas veces, probablemente no hay el aprendizaje para manejar el poder. Y recordemos en este mapa conceptual que estamos haciendo que cuando nosotros hacemos daño con el poder que tenemos,
Cuando cualquier personalidad daña con el poder que tiene, entonces realmente entramos en un mundo muy, muy importante, un mundo que cada vez debe tener mayor vigencia para su análisis y que nosotros proponemos el análisis de esta realidad bajo el criterio de poder y vemos que hay muchas, muchas cosas muy interesantes que surgen, que es la violencia. Cuando nosotros decimos que violencia es la patología del poder, que es cuando el poder, este poder que hemos conceptuado al comienzo de este número, genera daño, uno está haciendo violencia. Entonces hay que ponerse en resguardo de el poder, del daño que puede generar el poder y que realmente merece nuestra reflexión, merece nuestra cautela, merece nuestra prudencia al trabajar este tema del poder, al ejercer el tema del poder. Mucha gente, y creo que esta es una visión, inclusive una visión que mucha gente podría catalogar casi de muy inocente, que es que mucha gente y muchos grupos que tienen gran poder, al no tener conciencia del poder que tienen, hacen mucho daño. Y hacen daño sin tener plena conciencia de lo que están ejerciendo sobre los demás. Entonces, el tener cautela debe tener unos cuantos conceptos muy claros. El tener cautela es comportarse con mucho cuidado. ¿Para qué? Para ser prudentes. Entonces, la cautela ante el poder nos lleva a tratar de ejercer la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? El criterio para diferenciar lo que conviene y no conviene. Y entonces de esta manera nosotros podemos inclusive manejar nuestro poder, estar conscientes del poder que tenemos como personas, como pertenecientes a un grupo, como generadores de política, como generadores de economía, como generadores de sociales, como generadores de profesión. Hay un poder y tenemos que tener mucha cautela ante el poder, pero también mucha cautela ante los elementos, ante las personalidades que son poderosas, que pueden generar violencia, pueden generar daño con sus acciones o inacciones de poder. Este es un tema realmente importante, es el número 739, y entonces, bueno, lo quisimos hacer como cautela ante el poder y cautela ante los poderosos, que lo vamos a agregar ahorita. Prudencia, de la cautela surge probablemente mucha capacidad de prudencia, y con la prudencia realmente podemos llegar a evitar daños innecesarios, en este caso con el poder. Este es el número 739. Bueno, y lo invitamos a que usted reflexione sobre este tema tan interesante, tan importante en nuestras vidas individuales y colectivas, en nuestras vidas familiares, en nuestra vida de pareja, en nuestra vida empresariales, en nuestra vida de país, en nuestra vida como seres humanos. Importantísimo. La cautela ante el poder y la cautela ante los poderosos. La prudencia ante el poder que ejercemos y la prudencia también ante el poder que recibimos. Esto los dejo con un cuadro, gran formato, hermosísimo, uno de mis favoritos del gran artista Calixto Pérez. Si usted quiere tener más contacto con la obra, inclusive con el artista, usted puede comunicarse a través de www.ventanadelarte.com y ahí va a ponerse en comunicación, entre otras personas, con Vera Mótola, la curadora de toda esta serie de obras de arte, y va a disfrutar realmente muchísimo con estas comunicaciones y con este contacto con el mundo del arte en Venezuela. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.